tanto en Mali como en Burkina Faso, varias aldeas de la etnia Peul fueron rodeadas y atacadas por civiles armados de otras etnias, produciéndose una masacre de inocentes, ancianos, mujeres, niños, hombres, con el resultado de 400 muertos, numerosos heridos, aldeas quemadas y gran número de desplazados internos que malviven en campos de refugiados. Estas terribles masacres, que algunos califican como un intento de genocidio de la etnia Peul y otros como conflictos interétnicos, no son solo la punta del iceberg de la llamada guerra invisible del Sahel, situación que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, provocada por diversos factores. Entre ellos, los intereses económicos y la existencia de grupos armados cada vez más numerosos. Situado en el norte de África, Sahel significa borde. Sería la zona de transición de las arenas del desierto del Sáhara a la menos árida de la sabana sudanesa. Su superficie puede ser aproximadamente 10 veces España. El pasado y el presente de Sahel están caracterizados por la existencia de diversas etnias, unas nómadas como los tuareg o los peul, dedicados a las ganaderías, y otras sedentarias dedicadas a la agricultura y pesca. A lo largo del tiempo fueron creando sus territorios y tenían y tienen sus propias normas de convivencia, formas de gobierno, de autoridad, idiomas, organización económica y una religión mayoritariamente islámica. Los conflictos entre etnias han sido frecuentes, la mayoría de las veces debidas a disputas por el territorio en busca de recursos. Pero estas formas tradicionales y ancestrales de organización se vieron conmocionadas cuando las potencias europeas en la conferencia de Berlín dividieron arbitrariamente el continente africano en función de sus intereses económicos y políticos y descuidaron las realidades socioculturales y medioambientales, lo que se considera una de las causas y raíces de los problemas en la actualidad. La mayoría de estos países fueron colonias de Francia, que impuso su forma de gobierno, economía, su lengua y favorecieron a las tribus sedentarias que no se opusieron a la colonización. Tras su independencia en la década de los 60, la situación no mejoró, pues siguieron otras formas de neocolonialismo que persisten en la actualidad, como es el caso de la formación de los gobiernos, en su mayoría gobiernos títere, débiles y corruptos, que se venden a los intereses extranjeros y descuidan las necesidades de su propia población, negando la autodeterminación de los grupos étnicos y sus formas de vida. Francia, China y Estados Unidos, entre otros países, están interesados en la zona por su riqueza, en recursos energéticos y en materias primas, por ejemplo, el uranio de Níger y Mali y el petróleo de Nigeria, una de las mayores reservas a nivel mundial, implantando el liberalismo económico unido a la idea de progreso, obtiene los recursos de forma gratuita, mientras la población de Sahel cada vez es más pobre. Así, las poblaciones locales, las titulares legítimas de los recursos naturales, son las que no reciben ni una mínima parte de las rentas de explotación y además sufren los impactos ecológicos de la misma, como la contaminación de amplias zonas mineras en delta del Níger, por ejemplo. Por otra parte, los gobiernos occidentales deben de tener bien custodiada la zona, para ello necesitan soldados, pues cada vez el número de grupos armados ha ido aumentando. Una de las causas de la proliferación de armas fue la guerra civil de Libia, en 2011, que desestabilizó todo el Sahel. Y en el momento en el que los bombardeos de la OTAN, encabezado por Francia y Gran Bretaña, destruían las infraestructuras militares del coronel Gaddafi, los tuareg y Al-Qaeda en el Magreb islámico, que luchaba al lado del régimen libio, se aprovecharon de la situación para sacar las armas del país hacia Mali y otras zonas del Sahel. Europa y España han establecido sus fronteras avanzadas en el Sahel. Francia, a partir del 2013, ha desarrollado diversas operaciones en Mali con la ayuda de los países del G5 Sahel y de la CEDEAO,
para frenar el avance de los tuareg, que reclaman la independencia de una parte del territorio y de otros grupos terroristas. Estas operaciones, para algunos, constituyen una misión humanitaria y para garantizar la paz, pero para otros suponen una injerencia, una nueva forma de colonización y de producir más conflictos. En cualquier caso, el gran despliegue militar de una sola operación ha costado unos 200 millones de euros, es decir, un monto superior a los fondos dedicados por la cooperación bilateral francesa al desarrollo rural en la última década. España es el mayor contribuyente a las misiones militares de la Unión Europea en África. Nada que ver con su aportación a la ayuda al desarrollo al continente, donde como mucho ocuparía el puesto 13 en el ranking de los donantes europeos a África. En total, más de 1.300 militares españoles están en África, sin contar las tripulaciones de los buques y submarinos. En Mali, las tropas españolas hacen de gendarmes en este muro imaginario y cruel. Entrenan tropas para no mancharse las manos directamente. Defienden emplazamientos estratégicos y logísticos. Espían. Trasladan tropas de un país a otro mientras reparten caramelos envueltos con la bandera de España a los niños. Por otra parte, por el Sahel circulan el 40% del tráfico de drogas del mundo. Miles de inmigrantes, muchos prácticamente esclavos y decenas de grupos extremistas dedicados al contrabando, el secuestro y el terrorismo. Tal y como anuncia el colectivo Bakawala, creado para denunciar las matanzas impunes de los civiles en Burkina Faso. La población civil sufre abusos tanto de terroristas como de milicias armadas y fuerzas de seguridad. Otras voces de Mali también se alzan, como la Roquia Traoré, ministra de Cultura de Mali, militante altermundista quien se ha comprometido en el combate contra el liberalismo, al que considera responsable del mantenimiento de la pobreza en Mali y en general en África. Defiende que los estados africanos deben desmarcarse de los programas impuestos por los países occidentales, traducidos en planes y programas del Banco Mundial, que conducen a la pobreza de la población y generan más violencia y emigración hacia Europa de parte de la juventud. Pide a los gobernantes africanos que reaccionen frente al colonialismo. Los gobiernos de los países occidentales saben que los límites de África no están en las fronteras que ellos mismos crearon y que la devastación del Sahel tiene consecuencias. La población huye, migra y llega a las fronteras de Europa. Para pararlos, ofrecen soluciones militares y represivas. Crean vallas con concertinas y crean el miedo a los migrantes, criminalizándoles al tacharlos de terroristas, sobre todo a los que profesan el Islam. A pesar de ello, muchos ya se encuentran asentados en países occidentales, ya forman parte de nuestras comunidades, que también son las suyas. Porque, ¿qué ley dice que Occidente puede explotar los recursos de África y organizar guerras, pero nuestros países son solo nuestros? Las masacres de los poblados peul han tenido gran repercusión en las redes, con manifestaciones en varios países, tanto del Sahel como de Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., donde existen comunidades numerosas de esta etnia. Hace poco, parte del gobierno de Mali dimitió. ¿Debemos considerarlo un éxito al que todos hemos contribuido? Pensemos que sí y sigamos adelante en un mundo más justo y sobre todo en paz. Paz para África, que cese el expolio. Ahora, durante los 5 minutos de silencio, lo que vamos a hacer es leer la lista de personas que fueron asesinadas durante los conflictos de enero y marzo. Lo van a hacer entre Sagrario y Musa. Ousmane Araya Catabarri, 98 años. Daro Gababarri, 96 años. Sata Mamoru Barri, 94. Natalia Bubarri, 79 años. Amado Belko Barri,
78. Vara Secu Isa, 78 años, Marabo. Isa Diagayet, 70 años. Bucaria Manu Galo Barri, 70. Bucari Tiule Barri, 70. Ingada Barri, 70 años. Ansatu Bolel Barri, 65 años. Muraima Bucare Barri, 64. Mobo Colibarri, 64. Ayesa Belco Barri, 62. Y Seaca Diagayet, 59. Mamadou Uraali, 57. Fatumata Bugari Barri, 52. Ndizitiru Yusuf Diagayet, 48. Umar Yacuba Diagayet, 48. Mobo Badaboli, 46 años. Huelori Barri, 36. Seiko Hussein Diagayet, 33 años. Adama Barri, 33. Mbala Barri, 32. Mbulaye Boli, 31. Mureima Bukari Barri, 26 años. Mureima Amadugalo, 25. Mille Boli, 21. Bukari Mustari Diagayet, 21. Y Sealayet Barri, 19. Bukali Diagara, 17 años. Mobo Diagara, 16 años. Bala Nasa Diagara, 16 años. Aisatu Bari, 14 años. Abdurrahman Bolo, 12 años. Jibiri Bari, 12 años. Teddy Bari, 12 años. Teddy Bolo, 10 años. Bukari Boli, 11 años. Maria Bari, Bari Kototo, 13 años. Bukari Bari, 3 años.